Estamos aquí con Antonio Razzoli, el presidente de la Cámara, y Javier Hurtado, nuestro gerente de estudios, y la idea es hoy día revisar los principales resultados del match, eh, con su actualización que hicimos hace 4 meses, y también hemos incorporado algunos datos adicionales que están afectando al sector. Así que vamos a hacer esta presentación entre los tres, y después la idea es que recibamos preguntas. Así que, presidente. Gracias, Paula. Muy buenas tardes. La verdad que hace justo 4 meses nosotros nos juntamos con ustedes o con la mayoría de ustedes para conversar sobre el desarrollo sectorial a través del informe Match. Y hoy día nuevamente queremos en esta reunión poner a disposición de la prensa cuál es nuestra mirada especialmente de nuestro sector. Es claro que en el último periodo, 4 meses, ha habido un cambio importante en el sector económico y también lo es dentro del sector de la construcción. Eh, hay una desaceleración, de la economía, pero también es bien marcada en nuestro sector y por eso queremos ver, bueno, qué consecuencias puede tener eso. Hoy día estamos pensando que en el sector de la construcción va a haber una caída de un 3%. Hace 4 meses atrás nosotros esperábamos que esa caída iba a ser de un 2%. Y, y en esta caída, digamos, ustedes bien pueden saber cuáles son las razones, eh, pero hay factores externos como factores también internos, factores externos que se han ido agudizando en el último tiempo, que era toda la cadena logística, pero hoy día se acrecienta con la guerra de Ucrania. Y también, ¿por qué no decirlo? Tenemos factores internos. Tenemos factores internos como el alza de las tasas de interés que han afectado a los créditos hipotecarios, como también el financiamiento de nuevos proyectos. Pero hay otro factor que ha pegado muy duro en nuestro sector, que es el alza de precios materiales. Y ese es un factor muy duro que nos tiene muy preocupados y que tenemos que tomar las medidas a la brevedad. Como también, y no quisiera dejarlo de lado, hay más incerteza. Hay más incerteza hoy día. Y eso lo vamos a ver quizás con un mayor detalle. Entonces, finalmente, yo quisiera aquí darle el paso a nuestro gerente general, perdón, gerente de estudio, eh, Javier Hurtado, quien nos va a hacer una presentación de este informe focalizada en los temas. El informe va a estar a disposición de la prensa al final, pero queremos focalizarnos en los temas que son más contingentes para nuestro sector. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todos? En primer lugar, un placer estar con ustedes. Bueno, como es habitual, vamos a ver las cifras del match, de las proyecciones económicas sectoriales, ¿ya? Y ver cuáles son los determinantes de lo que está pasando hoy día, ¿ya? Primero que nada, quiero ver un gráfico general y quiero mostrar una alerta, digamos, de alguna forma en el sentido de contexto, en el sentido que cuando uno ve la inversión en construcción en los últimos años, acá hasta el 2015 en adelante, uno ve, la verdad, que hay una tendencia a la baja de la inversión, ¿ya? Tanto en relación al PIB, al Producto Interno Bruto, como en relación a la inversión de capital, digamos, en general. Ha crecido un poco más maquinaria y equipos puntualmente y no ha crecido tanto la inversión en construcción. Eso es una alerta porque la inversión en construcción en general es la inversión que genera actividad, genera puestos de trabajo, genera industria, genera actividad en general, ¿ya? Y claramente en la medida que no crece la inversión es más difícil, digamos, poder solucionar un montón de problemas económicos, de ingresos, ya como país, digamos. O sea, creo que eso es un ojo largo que hay que mirar, que siempre es bueno tenerlo a la vista y bien presente. En cuanto a las proyecciones y a los números directos del match, lo más relevante, nosotros, acuérdense ustedes que el año 2020
tuvimos la pandemia nos trajo una tremenda contracción en la inversión, digamos, por la paralización, por todas las razones en las cuales no pudimos trabajar todo el año, digamos, y eso nos produjo una caída en la inversión en construcción del 8,8%. Después de eso viene la recuperación, viene la actividad, se pudo empezar a trabajar, y claramente nosotros ya empezamos a proyectar para el año 2021, proyectamos un crecimiento del 12,8% en la actividad, que era coherente con un PIB, ¿cierto?, del 12% aproximadamente, que es lo que se estaba en ese tiempo proyectando, ¿ya? Pero la realidad al final, con un PIB que no fue 12, sino que fue 11,7, que está en el rango, digamos, la inversión real en construcción no creció 12,8, creció 12,3%, o sea, fue un poco menor a lo que habíamos proyectado, ¿ya? Si miramos para adelante, partimos con este 12,3 del año 2021, nuestra proyección que hicimos a fines del año pasado, a principios de enero de este año, era que la inversión en construcción caía justamente un 1,9, coherente con, acuérdense ustedes, hablaba de un PIB cercano al 2%, incluso hasta 2,5, ¿ya? Y claramente, en la medida que pasó estos trimestres, digamos, y que vimos también las cifras del IPOM, todos los datos presentados por el Banco Central, ciertamente la inversión ya no nos cae a 2, sino que nos cae a 3 puntos, a 3%, un punto más de lo que estábamos proyectando, ¿ya? Lo cual es complejo, o sea, estamos proyectando caídas incluso un poquito mayores que las que originalmente hace 3 meses nomás habíamos proyectado, ¿ya? Eso en términos generales, eso es lo importante en construcción en general. Ahora, la pregunta que uno se hace, bueno, es ¿por qué? ¿Cuáles son los determinantes? ¿Cuáles son las razones por las cuales esta caída ocurre, digamos? Y acá hay varios determinantes, pero quiero centrarme, bueno, en estos pocos. El más importante de todos, probablemente, yo creo el más relevante de todos, tiene que ver con el aumento del precio material de construcción. Si ustedes escucharon el IPOM reciente, digamos el último, la caída en proyección económica del país, del PIB, tiene que ver mucho con, de alguna forma, el hecho de la inflación que estamos teniendo en general. O sea, eso fue un dato súper importante. Bueno, en el caso nuestro, el tema de la inflación de precios materiales es un tremendo tema, digamos, que tenemos que voy a mostrarlo un poquito más adelante. Segundo, es la mayor inflación de las personas. Las personas, con la mayor inflación que ha pasado, el ingreso real ha disminuido. O sea, claramente el ingreso real de las personas en el último año ha descendido, creo que un 0,2% aproximadamente en términos reales, y eso obviamente también impacta lo que pase en la economía y también nuestra actividad hacia adelante. Tercer tema que es súper relevante, sobre todo tiene que ver con toda la inversión, la tasa de interés de los créditos. Ha subido notablemente desde que ha habido inflación, corrección en la TPM, han aumentado también las tasas de interés de todos los créditos, y en particular el crédito hipotecario ha crecido en un año, digamos, en más de 2 puntos, ¿ya? Lo cual es un dato que vamos a mostrar algunas cifras como que creo que impacta, digamos, pero impacta básicamente a la venta de vivienda. Bueno, además los bancos se han puesto más restrictivos en general en otorgar crédito, tanto en las empresas y en las personas, ¿ya? Esos son datos que le presenta el Banco Central también constantemente. Y lo que decía también nuestro presidente, la mayor incertidumbre que también ocurre y también es un driver importante, digamos, de lo que está ocurriendo en este momento. Entramos con el primero, que para nosotros es quizás el más relevante: aumento de precios materiales, ¿ya? Si uno mira la historia reciente, en general, los indicadores de precios materiales, ya sea para edificación en altura, extensión, edificios generales, más allá de solo vivienda, ¿ya? Ingeniería civil, ¿ya? En general han crecido siempre muy cercano, muy alineado a lo que es el IPC. De hecho, nuestro gran corrector que teníamos siempre en todo es el IPC, uno corrige por IPC todo, finalmente la UEF la conocemos, digamos, y ha sido más o menos la variable que incide y se mueve y se ajusta, digamos, ha sido el IPC siempre, ¿ya? Que además estaba bastante controlado en el rango bajo del 3%, digamos, un país con poca inflación, y en general los precios no pegaban saltos tan relevantes, salvo puntualmente, algún caso puntual, pero en general no. Pero ya en enero y en febrero de este año, o sea, todo el año pasado, parte del año pasado y este año al principio, estamos viendo un fenómeno súper relevante, que los precios de materiales para todas las actividades nuestras crecen 4 veces en promedio lo que crece el IPC. Si el IPC crece 1, nosotros crecemos 4. O sea, y eso es súper grave, porque en realidad muchos costos están indexados a los precios materiales en general, de ahí si crecen mucho más rápido que la inflación, y los contratos en general están indexados a UEF, ya claramente tenemos un problema, ¿ya? Un problema complejo que tiene que ver con lo que se encarecen los costos de las actividades, y los contratos en general son en UEF
y no tienen básicamente esa corrección puntualmente. Sobre todo los contratos más bien públicos, que son mucho más complejos, son bastante fijos, digamos, en general. ¿Ya? ¿Qué implica ese crecimiento de 4 veces la tasa de crecimiento de los materiales, del costo de materiales respecto de algunos costos de construcción? Que en el caso, por ejemplo, de la construcción de vivienda en altura, departamento, el impacto en el costo directo de construcción ya es 17%. O sea, el costo de construir un departamento hoy día aumentó un 17% producto del alza de costo de los materiales de construcción. Y en las casas, que la composición es un poquito distinta en cuanto a materiales, crece un 14%. O sea, son saltos significativos. Piensa usted que un 14% o un 17% son márgenes súper relevantes. O sea, si los precios son fijos y crece el costo de esa velocidad, tenemos un problema grave, digamos, y eso es un tema que estamos viviendo cada día en este momento. Un ejemplo, hay muchos ejemplos, se pueden mostrar, pero acá un ejemplo, por ejemplo, solamente la Dirección de Arquitectura del Ministerio de las Públicas, que claramente no es la más importante en cuanto a presupuesto, digamos, de hecho la más importante es vialidad. ¿Ya? En la Dirección de Arquitectura ya hemos visto que hay 23 contratos al menos que están con problemas de ejecución, producto de la subida de costos, y esto implica una inversión más o menos de 413 millones de dólares, que eso es más o menos el 10% de la inversión total del MOP. O sea, ciertamente acá hay un tema que está ocurriendo que está creciendo y no es menor. ¿Ya? Segundo punto que les dije, tasas de interés. ¿Ya? Y acá vemos claramente cómo, por ejemplo, en los créditos para vivienda, cómo ha subido la tasa de interés. De hecho, si hace un año atrás estaba en promedio, tipo 2,3%, por ahí estaba en promedio, hoy día está cercano al 5%, 4 y algo, 5%. Eso es un salto muy grande en la tasa de interés, tiene un impacto enorme. Y acá hice un ejercicio, si uno mira cuánto impacta, por ejemplo, acá hay varios créditos, pero si uno pesca un crédito hipotecario para una vivienda de 2.000 UF, piense que tiene una vivienda de 2.000 UF, usted el 80% financiado, el 20% pie, ¿ya? Entonces el crédito son 1.600 UF. En las condiciones de crédito de 1.600 UF al 2,3%, que es lo que estaba hace un año, el dividendo eran 6,2 unidades de fomento, que en pesos de ese momento eran 181.000 pesos. Ese era el dividendo de esa, a un crédito de 30 años, digamos, para esa vivienda. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaron? Dos efectos. Subió la tasa de interés y el mercado de capitales empezó a tener problemas. Perdió profundidad el mercado de capitales, productos, los retiros principalmente, que se fueron 50.000 millones de dólares fuera del sistema. ¿Ya? Si uno ve que hoy día ese mismo crédito, si quieres comprar esa vivienda de 2.000 UF, la misma vivienda, ¿ya? Hoy día te darán un crédito probablemente no más allá de 20 años, no 30. ¿Ya? Primera cosa. Y la tasa de interés va a ser mayor. Acá puse el 4,4, que era lo que había más o menos hace menos de un mes, 3 semanas atrás. ¿Ya? O sea, subiendo casi 2 puntos, digamos, la tasa. Bueno, ese crédito hipotecario que antes les costaba 181.000 pesos el dividendo, y si consideramos que también ha subido el UF, hoy día ese crédito te cuesta 318.000 pesos de dividendo, de 181 a 318, o sea, hay una subida, ¿cierto?, de 138.000 pesos en ese dividendo. ¿Y qué es lo que implica subir en 138.000 pesos ese dividendo? Que cuando uno saca un crédito, y le dan un crédito, tiene que justificar un ingreso familiar al menos de 4 veces, ¿cierto?, el dividendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que piden los bancos. ¿Ya? Luego, si te subió 183.000 pesos el dividendo, tú tienes que justificar hoy día 500.000 pesos más de ingreso para poder comprar la misma vivienda. Y 500.000 pesos, no creo que la gente de ese nivel de ingreso, en todos los niveles de ingreso, hayan subido en tal magnitud porcentual su renta, su ingreso, trabajando en cualquier actividad. O sea, mucho más gente quedó en situación de no poder comprar una vivienda, porque le subió tanto viviendo que ya no puede justificar ingresos para pagar ese vivienda. Sobre todo en estos límites de vivienda 2.000, 3.000 UF, que ahí siempre se ocurren esos problemas. Cuando cambian las condiciones, cambia la cantidad de gente que puede acceder a un crédito, que está muy limitado. ¿Ya? O sea, la verdad es que acá hay un tema súper relevante, y eso obviamente va a afectar y está afectando la venta inmobiliaria. Miren ustedes las colocaciones de créditos por vivienda. O sea, justamente suben las tasas, cambian las condiciones, y uno empieza a ver cómo caen en picada las colocaciones en vivienda. O sea, ya la gente que está pidiendo crédito, como dije, empezó a caer la cantidad de gente que está pidiendo crédito, con lo cual empezó a caer la gente que está demandando vivienda, producto de esta situación. ¿Ya? Y eso es súper relevante.
y lo que decía adicionalmente con los créditos, además los bancos se han puesto más duros en las condiciones de crédito, y eso lo reporta el Banco Central, que las condiciones para la oferta de crédito y para la demanda de crédito, si vieron esos gráficos, si ya estaban en el lado negativo del gráfico, o sea, estaban duras, digamos, estaban exigentes. En los últimos meses, la última encuesta ya están bastante duras otra vez, están casi al nivel, en el caso de los créditos inmobiliarios, están casi al nivel de lo que estaban de duros para la crisis, en medio de la crisis de la pandemia, o sea, claramente súper fuerte, ¿ya? Y eso pasa para los constructoras, para la inmobiliaria, ya tanto en la demanda como en la oferta, digamos, están demandando menos también justamente por lo que está pasando en el sector. O sea, claramente es una condición que se endurece, y eso hay que tenerlo súper claro. Suben las tasas, se endurecen las condiciones, es más difícil poder financiarse puntualmente. Esos eran los dos primeros puntos. El tercer punto era la confianza. ¿Cómo mido la confianza? La verdad es que es muy difícil medir confianza, pero hay varios indicadores que están en el mercado. Hay unos de mercado que son el ICE de construcción, el ICE, que en este caso lo pusimos para construcción, pero el ICE es el indicador de confianza empresarial que publica la Universidad del Desarrollo, ¿ya? Que es la línea azul. ¿Qué dice esa línea azul? Que en los últimos meses la confianza ha caído bastante fuerte, ¿ya? Y que está en lugares negativos, está en los menos 30, menos 40 puntos, o sea, en el fondo está en un nivel de pesimismo bastante alto. Y después el INSE, que es lo mismo, índice mensual de confianza empresarial, que lo publica ICARE, está en el otro eje de la derecha, también muestra una caída importante en los últimos meses, y lo sitúa en un nivel de entre 30 y 40, donde 50 es neutralidad, 50 para arriba es optimismo, 50 para abajo es pesimismo, por decirlo así. O sea, ambos indicadores están en la zona pesimista, ¿ya? Y eso está súper claro. Y en general la inversión, cuando uno proyecta inversión más larga, que nosotros acostumbramos a hacer en general acá en la Cámara, tiene una correlación muy directa en general con la confianza. Cuando hay más confianza hay más inversión, cuando hay menos confianza hay menos inversión. Eso se ha notado siempre, digamos, en las correlaciones. Y por un lado, si uno, en encuestas nuestras de la Cámara de la Construcción, a nuestros socios de la Cámara, los constructores de la Cámara, que muestran sus expectativas, todas al lado negativo, o sea, fueron cayendo desde inicio del 2021, que ya estaban bastante más positivos, empezó a caer la confianza, la expectativa, digamos, de los empresas socios, al lugar negativo nuevamente, al lugar pesimista. O sea, ciertamente nuestros indicadores de confianza y de expectativa se han deteriorado muy fuertemente en los últimos meses. Un poco, ya tienen la cifra general, cuánto cae en el sector como global, eso es lo que importa, la cifra global es muy importante, pero igual quiero entrar un poquito en el detalle de los subsectores dentro de la construcción, ¿ya? Primero, decir que nuestro indicador, el IMACON, que es el índice de actividad de la construcción, que está publicado, que lo usan distintos actores, ¿ya? En la línea azul que muestra el nivel del índice, muestra que en los últimos meses el índice ha caído en su nivel, y la línea naranja que muestra las tasas de crecimiento, muestra que ya partiendo en 2021 empezaron a desacelerarse la actividad, ¿verdad? Y recién ya en los últimos momentos, enero, diciembre, enero, febrero, ya la actividad no solo se ha desacelerado, sino que ha caído, ya es negativa la tasa de crecimiento. Eso muestra estos indicadores anticipados de actividad, ¿ya? Que son, insisto, son indicadores. Eso lo que intentan indicar es el PIB de la construcción, eso es lo que intenta homologar, ¿ya? Y lo que estamos viendo es que el PIB ha ido básicamente a la baja. ¿Qué pasa con el empleo? Es súper importante, o sea, la construcción emplea del orden de 800.000 trabajadores, ¿ya? En el peor momento de la crisis llegó a emplear 494.000, si no me equivoco, trabajadores, o sea, cayeron como 300 y algo mil trabajadores, se perdieron a sus empleos, y se fueron recuperando rápidamente, se ven las líneas rojas o las líneas azules ahí, durante el 2021, 2021, se fueron recuperando hasta quizás mediados del 2021, estaban recuperándose, además con tasas crecientes, cada vez se recuperaban más, digamos, por decirlo así. Pero ya empezó ya a haber una recuperación más lenta, empezaron a caer las tasas de recuperación, si bien eran positivas, estaban recuperando empleo, pero en menor velocidad, ¿ya? Hasta, dato último, febrero de este año, en que por primera vez en toda esta serie, otra vez perdimos empleo. Se perdieron 20.000 empleos en la construcción en febrero. O sea, claramente la tendencia ahí ha sido a decrecer el crecimiento, ya en el último mes
el último mes no indica tendencia, yo insisto, nunca un mes te indica una tendencia, pero lo que está indicando es que ya por lo menos llegaste a un nivel negativo después de lo que estaba pasando, y con lo cual lo esperable dentro del año es que ojalá fluctúe por ahí y probablemente no se recuperen muchos más, o en más o menos 10.000 empleos más, pero no mucho más que eso, dependiendo de qué pasa con la inversión, qué pasa con lo que estamos mirando. O sea, claramente no vamos a ver esas tasas de crecimiento que vimos, el empleo que vimos post pandemia, digamos, que fueron muy altas para recuperar un nivel de empleo. Hoy día el empleo debe estar en 760.000, aproximadamente trabajadores de la construcción, fueron 800.000 en el momento máximo, digamos, ahora todavía hay empleos perdidos respecto a eso, al pic anterior a la pandemia. ¿Ya? ¿Qué pasa con otra inversión que es importante? La inversión productiva, que es básicamente la inversión en empresas productivas, tanto públicas como privadas. ¿Ya? La pública es básicamente Codelco, por decir, esa es la gran empresa pública, pero los restos son privadas. ¿Ya? Si la Corporación de Bienes Capital proyectaba para el 2022 una inversión de grandes empresas de 8.000 millones de dólares, un poquito más. ¿Ya? La misma corporación, lo mismo trató la corporación, los últimos, digamos, esa proyección bajó de 8.000 más o menos a 7.500 más o menos, o sea, cayó 500 millones de dólares entre una proyección y otra. ¿Qué está diciendo eso? Que la velocidad de entrada de nuevos proyectos no ha sido tan grande. Han salido algunos porque se han terminado, se mantiene casi el 90%, son proyectos que están en ejecución, que están ya en construcción, y han entrado menos proyectos en la punta en el año para ejecutarse este año. Con lo cual ahí ya se está viendo una caída no menor, digamos, de actividad en lo que es inversión productiva. Si invertimos en la infraestructura pública ahora, que es lo que hace básicamente acá está MOP, Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas tiene un crecimiento presupuestario este año del 12,9%. Esa es la ley de presupuesto que fue indicada hace un tiempo atrás, no hay nada aquí novedoso. ¿Ya? Eso implica, como digo yo, que el sector público, las obras públicas, va a invertir más o menos 4.000 millones de dólares este año, digamos, ¿ya? En inversión pública. O la inversión pública en general es mucho menos que la inversión privada, desde el punto de vista total. ¿Ya? Con lo cual, si uno mira la composición, básicamente, de infraestructura productiva pública más privada, vemos una caída que antes proyectábamos en el 1,9%, ahora en el 2,8%. O sea, claramente la suma de ambas cae. ¿Ya? Y si vemos además, solamente la infraestructura productiva básicamente privada, cae casi un 20%, un 19,9%. Quiero recordarles siempre que cuando uno ve la relación entre inversión pública y privada es más o menos 70-30, lo privado es 70, lo público es 30, puede ser 60-40, porque va creciendo lo público, pero es mucho más relevante la inversión privada y por eso las tasas caen tanto cuando sumamos ambas cosas, porque sube lo público algo, pero lo privado en general está cayendo. ¿Ah? Y eso es eso justifica un poco el número que estamos llegando de caída total de la inversión en construcción. Lo que es venta inmobiliaria, ya les dije, el tema del crédito hipotecario. Miren cómo cambió la proyección. Si hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, proyectábamos una caída, ¿por qué? Básicamente por bases de comparaciones, porque la economía no estaba tan bullante, pero proyectábamos una caída del 17%. Hoy día la nueva proyección es una caída entre el 23 y 24%. O sea, claramente bastante fuerte. Un cuarto, una de cada 4 ventas que caen. ¿Ya? Y eso es una cifra relevante. ¿Ya? Y eso explica que la inversión privada después en vivienda va a ir en el tiempo cayendo también justamente por esta caída en la venta. ¿Ya? ¿Qué pasa con el Ministerio de Vivienda? Muy importante, acá está toda la vivienda social, acá está todo el tema de vivienda en general. La ley de presupuesto son como casi 3.000 millones de dólares. Ya tiene si bien el año anterior, del 2021, creció fuertemente un 11%, la inversión real de ese ministerio, entre el 21 y el 22 estamos proyectando una caída del 2,2%, también cae. ¿Ya? Entonces, claramente, y eso obviamente es relevante, pero acá está todo el tema de vivienda social, reparación de vivienda, hasta acá, y ese presupuesto, la ley de presupuesto, insisto, yo no hago ese presupuesto, es una ley que sale y ese es el presupuesto que están proyectando el Ministerio de Vivienda. Esos son los subsectores, digamos, que explican de alguna forma estos números que yo les di antes en el principio, que tiene que quedar en la cabeza básicamente la caída del 3% de inversión en construcción y las razones principales, entre ellas, yo insisto, la más fuerte, el alto no menor. En lo que sigue voy a dejar a nuestra gerenta, Pablo Urenda. Gracias, Javier. Bueno, todas las cifras que hemos escuchado ciertamente son preocupantes.
a nosotros nos tienen preocupados, no solamente por la inversión y las consecuencias que puedan tener sobre el empleo, sino que también por el acceso a la vivienda. Sabemos que tenemos un déficit habitacional, hay distintas cifras que van desde 600.000 viviendas a 800.000, y todo lo que está pasando en el sector hace que esta gran meta que nos planteamos con déficit cero, que ya les voy a explicar bien de qué se trata, se haga cada día más inalcanzable. Nosotros a fines del año pasado armamos una corporación que se llama Déficit Cero en alianza con Techo y otras organizaciones de la sociedad civil, porque llegó un minuto que nos dimos en cuenta que este déficit ya no era solo déficit, sino que era una emergencia y que teníamos que abordarla de una manera distinta. No cada uno trabajando por su lado, sino que sentándonos todos a la mesa a trabajar en una política habitacional nueva, que no sea estandarizada como es hoy día, sino que esté basada en las realidades de los distintos territorios. Creemos que eso es clave y que se plantea una meta súper ambiciosa, que es llegar a un déficit cero al final que termine esta década. Y con todo lo que estamos viendo y nos plantea Javier, eso claramente se está haciendo más difícil. Déficit Cero es una plataforma abierta con participación de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones, además de Techo y la Cámara, y ya estamos trabajando activamente en distintas propuestas que nos permitan alcanzar este objetivo. Pero además de esto que estamos visualizando a largo plazo, lo que nos tiene muy preocupados es que cómo se están comportando los subsidios, tanto otorgados como pagados, han caído más de 20.000 viviendas en los últimos 10 años. Si nosotros el 2010 se pagaban 80.000 subsidios, 80.000 viviendas, ya vamos del orden de 60.000. Y esto se da porque básicamente, a pesar que han ido aumentando los presupuestos de vivienda, también ha ido aumentando la calidad de esas viviendas. Por lo tanto, en unidades ha ido cayendo mucho. Y si ustedes ven ahí la línea azul, son las familias que hoy día están en campamentos. Hoy día estamos llegando a 81.000 familias en campamentos, que es el índice más alto desde el año 96. O sea, suena poco razonable que estemos con estos niveles de personas en campamentos, y por eso creemos que todo lo que está pasando hoy día en términos de costo de materiales es tan importante. ¿Y por qué el costo de materiales es algo relevante para los proyectos de vivienda social? Es porque, dado que los contratos son a precio fijo y a suma alzada, hay muchos contratistas o empresas constructoras que no están logrando llegar a los ingresos necesarios para solventar esos costos, y eso hace que renuncien a los proyectos. Habiéndose adjudicado la construcción, no les queda otra opción que renunciar, y ahí tenemos que, de los proyectos que fueron llamados el 2020, tenemos 55 proyectos que han sido renunciados y 27 proyectos que todavía no inician, porque no les dan los costos. Y esos son casi 15.000 viviendas que hoy día no están pudiendo entrar al sistema, más las 18.000 viviendas de los proyectos que fueron convocados del 2021 que tampoco han podido iniciarse. Y si a uno le suma al efecto del aumento de precios de materiales, que Javier explicaba que es un 17 o un 14% más de costo, le suma la eliminación del crédito especial, que fue una ley recientemente aprobada, eso pone una presión adicional a los costos de las empresas, y hoy día es un 12% más. O sea, al 17 hay que sumarle el 12. Y con precios fijos, la verdad es bien difícil que las empresas puedan seguir operando. Así que eso es más o menos la realidad de la vivienda social. Si a uno le suma además toda la realidad de la vivienda privada, con tener que aumentar 500.000 pesos más tu ingreso para poder optar a la misma vivienda, le pone una presión al déficit habitacional que nos tiene bien preocupados. Pero hay alternativas y hay propuestas. Esto no es solo plantear los problemas, sino que también proponer vías de solución. Así que para eso dejo al presidente. Muchas gracias, Paula. La verdad que el panorama que nosotros hemos presentado es un panorama preocupante, pero que nos debe ocupar. Nos debe ocupar no solamente a nosotros como constructores, sino que nos debe preocupar la alianza público-privada que debemos ser capaces de establecer con la autoridad de gobierno. Yo creo que acá, si nosotros ponemos el crecimiento y el desarrollo económico del país como una opción número uno dentro de las políticas del Estado, nosotros en alianza público-privada podemos complementar de muy buena manera eso. Y lo hemos demostrado en el pasado.
Y se ha demostrado también ahora con la pandemia, digamos. Hubo una alianza público-privada que fue muy potente, como se dispusieron de las camas críticas, por ejemplo, de la salud privada, y salimos como país a resolver un problema que realmente era un problema grave para nosotros. Entonces, pero tenemos que tener condiciones de borde. Tenemos, y eso lo hemos dicho en varias oportunidades, el Estado es quien debe proporcionar las condiciones de borde para poder crear en nuestro país certezas. Y esas condiciones de borde nosotros las hemos definido como, primero, punto número 1, la paz social. Hoy día el tema de la Araucanía, ustedes lo han visto, cómo se ha ido saliendo de todos los pronósticos que teníamos en cuanto a que esto iba a poder ir aplacándose con el tiempo, eventualmente con la salida de los militares, y la verdad es que este asunto se ha ido agravando. Y también hay incertezas también a nivel de ciudadana, de las ciudades. Cada día la familia de los chilenos nos vemos más preocupados por querer salir a la calle. Y eso impacta en un país que necesita inversión. De manera que esas son las condiciones de borde. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno, siempre lo hemos dicho, le hemos deseado mucho éxito, pero hay una parte que no la podemos hacer nosotros, y son los organismos del Estado quienes deben concordar una política para dar paz y sostenibilidad a nuestro país. También debemos resolver con nuestros mandantes, tener relaciones balanceadas. El tema que Javier ha manifestado aquí, como el alza de los precios de los materiales, esto tiene una solución para resolver esto, y de hecho se hace en la industria de la minería acá en Chile con los servicios que dan las empresas contratistas, es incorporar dentro de los contratos reajustes que consideren, se llaman reajustes polinómicos, que consideren varias variables, y ahí se incorpora el precio de los materiales. Pero como los precios hoy día, muchos proyectos del MOP vigentes, muchos proyectos del MIMBU vigentes, o la mayoría, todos los vigentes, no considera ese reajuste polinómico, es imposible al final del día resistir un alza de precio de los materiales un 30% anual. Es imposible. Entonces al final está la salud financiera de las empresas, y en la contraparte la disminución dramática de la construcción de viviendas, especialmente las viviendas sociales. También hemos propuesto como alternativa compensar a las familias por la pérdida, por el alza del precio que va a ocurrir a consecuencia de la eliminación del crédito especial IVA para las empresas constructoras. Nosotros lo manifestamos en la discusión de este proyecto de ley, muy válido la ley del PGU, pero las consecuencias de eliminar el crédito especial de IVA significa que las viviendas para personas de más bajo ingreso van a subir en un 12%. Y eso, lo que escuchamos en ese momento, sí, las vamos a cambiar por un subsidio a aquellos compradores para que no les impacte su poder adquisitivo. Eso no lo conocemos, y es bueno con suma urgencia resolver, porque tal como ahí expuso Paula, el problema del déficit habitacional es un tremendo problema, y lo que se ve hoy día es la punta del iceberg a través del incremento de los campamentos. Incremento de campamentos que crea situaciones de conflictos en la sociedad chilena. No podemos decir que es inocuo que en tal ciudad se tomen un terreno o no. Crea situaciones
de contingencia y crea situaciones de violencia muchas veces. También creemos que es bueno conversar y escuchar de los empresarios el impacto que tiene la disminución de las 40 horas a 40 horas, como también lo es el sueldo mínimo. No podemos estar más de acuerdo que la calidad de vida de los trabajadores en general se debe buscar como dé lugar. Pero también hay otras condiciones que lo hemos manifestado, que si una persona para llegar al lugar del trabajo toma 2 horas de viaje en la mañana, ¿qué sacamos con estar disminuyendo 1 hora diaria a lo mejor? Entonces es un conjunto de medidas que tenemos que ver, y también el acceso a un sueldo mínimo para partir de 400.000 pesos. Estamos seguros que casi en la construcción no se da eso, pero entendemos que en las mini pymes, las pymes se puede dar, pero tenemos que caminar hacia solucionar ese problema. Pero también es importante saber que en este momento venimos saliendo de una pandemia. O sea, estamos con una salud debilitada. Hagámoslo bien y salgamos jugando bien de esta necesidad que no la desconocemos. Y por último, una variable que es importante trabajar es mejorar la productividad. La productividad en nuestro país es baja. En la industria de la construcción, más baja aún si nos comparamos con países desarrollados o con los países, la media de los países, la OCDE. Y eso no solo es porque nosotros podemos hacer mejor las cosas en nuestros propios proyectos, hay una cadena de burocracia establecida cada vez que uno desarrolla un proyecto que tenemos que ser capaces de acortar los plazos, porque eso incide en el costo de la vivienda. Y mejorar la productividad al final es un beneficio para todos los chilenos, para los trabajadores que tienen mejor calidad de vida, cuando son más productivos, se pueden ir antes a sus casas, por ejemplo, pero también lo tiene para la sociedad y para el país. Así que esas son las propuestas que nosotros queremos poner a disposición de las autoridades, por cierto, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, que estamos muy disponibles y seguiremos estando disponibles, pero trabajemos pronto. Esto tiene sentido de urgencia y no podemos esperar mucho. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas. Joaquín, tú acá, Joaquín de Bio Bio. Hola, buenas tardes. Quería primero preguntarle a Antonio 2 cosas. Primero, si en esta proyección de una caída de 3% para este año, ¿están pensando que el tema del alza en los precios de los costos de materiales se va a mantener igual que el año pasado, o cuál es la variación que están viendo ahí? Y segundo, respecto al último que mencionaba, ¿qué recepción han tenido hasta ahora por parte del gobierno de estos puntos, del Ministerio de Vivienda particularmente? Nosotros creemos que el alza de precios de los materiales nos va a acompañar por un tiempo. Va a depender también de cómo evoluciona el tema del conflicto que hay en Europa hoy día, pero creemos que nos va a acompañar por un tiempo. ¿Y por qué? Porque a nivel internacional también, especialmente en Estados Unidos, la construcción está en un muy buen nivel, digamos. Entonces hay una cierta escasez que ha ido generando el proceso de construcción post-pandemia, y eso evidentemente que afecta. Y lo segundo, sí lo venimos respecto a las conversaciones con los ministros sectoriales, lo hemos conversado y efectivamente ha habido eco en esta solicitud, dado que el MOP, por ejemplo, los contratos futuros van a incorporar el reajuste polinómico que tanto hemos podido, como también en las nuevas licitaciones del MIMBU. El problema está en aquellos proyectos que están en ejecución, que algunos proyectos que están en ejecución
ni siquiera llevan el 5%, o sea, es prácticamente nada. Y como Paula indicaba, estamos hablando entre todo ese conjunto que podrían ser en el caso del mismo del orden de 30.000 viviendas. Y son 30.000 viviendas que si no hay una solución, vemos con mucha dificultad que se vayan a construir. Lo mismo los proyectos de arquitectura del MOB. Entonces, tenemos que seguir en esto. Tenemos una agenda de reuniones con los ministros sectoriales y pretendemos y esperamos tener eco como lo tuvimos para el proyecto de futuro. Paula, respecto al déficit habitacional mencionado y lo que tiene que ver con el aumento de costos, ¿no? Para las compañías, respecto a los socios de la Cámara, hoy no resulta atractivo entrar en esos proyectos debido al aumento de costos y este no reajuste, ¿no? Por valores de material, en fin, y que han paralizado proyectos que quizás eventualmente van a quedar en stand-by por un buen tiempo. Sí, como decía el presidente, el problema lo tenemos más con los contratos que fueron adjudicados al 2020 y 2021, que no tienen reajuste. A futuro, para los nuevos llamados, creemos que vamos a llegar a una situación que sea más conveniente para los socios, pero hoy día los proyectos que están adjudicados están con mucho problema para llevarlos adelante. Antonio, buenas tardes a los tres. Yo quería consultar, en el fondo, ¿qué ven ustedes que están haciendo las constructoras y también las empresas a cargo de varios proyectos inmobiliarios, por ejemplo, con todo el tema de los precios de los materiales? Porque varias empresas dijeron a fines del año pasado, por ejemplo, que están traspasando costos también a los mandantes, pero yo tenía entendido que desde la Cámara tenían un proyecto de contratos colaborativos que inició en 2020 y quería saber en qué está, más o menos, y si es posible, no sé, llegar a alguna respuesta durante este año, por ejemplo. ¿Quieres contestarlo tú? No sé eso, los contratos colaborativos que estás hablando, no sé si hay algo que me he perdido ahí, pero ciertamente las empresas que construyen vivienda social hoy día, el problema es que tienen que tener el precio fijo. O sea, justamente ahí, cuando se achica el margen hasta que empiezan a tener pérdidas, tú empiezas a no seguir, no puedes seguir construyendo. En las empresas privadas, es muy probable que en muchos segmentos de precios de vivienda, los precios siguen subiendo, justamente porque subió los costos. Y de hecho hemos visto que si uno mira la proyección de aumentos de precios en los últimos años, ya, ha ido siempre creciendo anualmente de alguna forma 10%, 8% los precios de vivienda en general. Entonces, en el fondo, la vivienda privada se va a ajustar por precio. ¿Ya? Los costos que le suban, digamos, va a subir el precio en la medida que pueda, digamos, para poder recuperar ese mayor gasto. Ese va a ser el camino, y de hecho ya se está haciendo ese camino de alguna forma. Eso va a traer menos demanda, no cabe ninguna duda, va a haber un equilibrio entre mayor precio y menos demanda, que eso se ajusta en el tiempo por la vía que empieza a caer la oferta también, empiezan a producirse menos. Hoy día, en el sistema en que se vende vivienda, en Chile, que básicamente se vende mucho en verde, ¿ya? Es más fácil ajustar justamente los proyectos puntualmente. O sea, en el fondo yo trato de vender al principio, digamos, con un precio fijado, y después ya el UEF, y después de alguna forma voy construyendo después, voy avanzando junto con la construcción, y voy subiendo los precios de las unidades que restantes, digamos, que van quedando. Esa es la forma que se va a hacer en general, ¿ya? Y lo más probable es que esa forma, lo que te produce, se aumentan mucho los precios y cae mucho la demanda, bueno, es que tú empiezas a restringir la oferta. Hola, yo más que otra pregunta quería pedirle a Javier si es que nos podía dar también una explicación o profundizar un poco más respecto a la relación que ha tenido el aumento de las tasas de interés con la menor demanda que se proyecta por viviendas o las menores ventas inmobiliarias para este año, y también cómo eso puede afectar la dinámica de precio del sector inmobiliario. A ver, tal como expliqué, vamos por dos lados. Uno, el aumento de costos materiales que se ha explicado bastante, que afecta directamente el costo de construcción, ya en la medida que hayan contratos fijos, subalzados, contratos que precios fijos no se pueden subir los precios, con lo cual al final afectan márgenes, y eso afecta justamente que muchas actividades, muchas empresas empiezan a verse imposibilitadas de continuar, que es justamente la renuncia que estaba explicando Paula en su presentación. En el mercado más privado, el crédito hipotecario, el mercado más directo, ¿qué pasa? Les explicaba, cuando sube la tasa de interés fuertemente, ¿ya? Y les explicaba con un ejemplo, sube justamente el dividendo, ¿ya? Al subir el dividendo, ¿ya? ¿Qué pasa inmediatamente? Que el sueldo que tú requieres para justificar ese dividendo te sube violentamente. Yo mostraba que te subió 500.000 pesos, digamos. Antes tú podías comprarse un año una vivienda de
2.000 UF con un ingreso familiar más o menos de 800.000 pesos, tú puedes conseguir un crédito, ¿ya? Y podías hacerlo. Hoy día esa persona tiene que tener más de 1.200.000 de ingresos para poder comprar esa vivienda. O sea, ese impacto es muy fuerte, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Ya? Probablemente entre medio, si los costos, porque acá no están subiendo las cosas, si los costos están subiendo también, es muy probable que empiecen a disminuir la oferta de viviendas más baratas porque son más caras y empiezan a aumentar las viviendas intermedias. O sea, en el fondo empieza a haber un mercado que se empieza a vaciar. De hecho, si uno mira los números de los últimos años, uno se da cuenta que si antes se concentraba 70, no me acuerdo, un porcentaje re alto, la venta de viviendas en viviendas bajo 3.000 UF, hoy día la verdad es que se concentra probablemente bajo 4.000 o 4.500, o sea, en el fondo el precio medio ha ido subiendo. Y eso es lo que pasa cuando hay ajustes de costos, justamente tú vas subiendo el precio medio y empiezas a producir menos unidades, entre comillas, más baratas dentro de tu portfolio, porque no te dan los números. Entonces la verdad que eso pasa. ¿Y qué eso qué pasa? Finalmente, esas subidas de precios, ¿ya? Que el equilibrio fuertemente empieza a cambiar, empieza a bajar, en algún momento a bajar la demanda, en algún momento. Hoy día, el problema de hoy día y de los últimos años es que la oferta de vivienda en general, lo que se llama en el mercado, en la economía, hay una restricción de oferta muy grande. O sea, en el fondo, para la cantidad de déficit y demanda potencial, se producen pocas unidades de vivienda. Y de hecho, el informe Banco Central, que se salió hace un par de años atrás, mostraba que el tema de fondo del precio de la vivienda tiene que ver con el mercado del suelo. Y el mercado del suelo sigue siendo un mercado escaso, porque en realidad en el mercado del suelo posible para construir vivienda, cada vez se ha ido achicando más, primero porque se ha consumido, ¿ya? Y segundo porque hay un montón de restricciones normativas que ha hecho que no se puede construir más altura, hay limitaciones de densidad, etcétera, que hacen que tú en los paños que tenías antes puedes construir incluso menos que antes. Con lo cual, había una restricción de oferta general. Esa restricción de oferta, ¿ya? Te produce que incluso ante algunas caídas de demanda que vimos, por ejemplo, en la pandemia misma, cuando estábamos en la mitad de la pandemia, hubieron caídas de demanda no menores, pero el precio nunca se dio, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre hay una restricción de oferta. Entonces nosotros creemos que lo que va a pasar ahora justamente es que van a haber caídas de demanda puntualmente fuertes por el producto de estas alzas de precios, ¿ya? Que va a haber, o cambios de segmento. Probablemente la oferta va a empezar a caer en algún momento, a crecer menos, ¿ya? Porque en el fondo, al haber una restricción de oferta en el mercado, la verdad es que los precios igual siguen subiendo, pero van a subir un poco más, ¿no? Ahora, ¿ya? Entonces creo que esa va a ser la dinámica un poco que va a pasar en la vivienda. Hola, acá tengo 3 preguntas muy cortitas. La primera, relacionada a las viviendas que están en riesgo de no construirse por contratos renunciados o no iniciados. ¿Son 15.000 o 30.000? ¿Y dónde se ubican? ¿Son a lo largo de todo Chile o concentradas en algunas regiones? Son en general en todo Chile, no están concentradas en todas las regiones y claro, son 15.000 de los llamados del 2020 más otro resto de los llamados del 2021. Sí. La otra pregunta, la proyección de desempleo para este año, si la tienen y cómo se comparan en el sector de la construcción. A ver, yo creo que en términos porcentuales el desempleo va a estar siempre en los niveles entre 7 y 8%. Yo creo que esos son los niveles que estamos manejando en este momento, ¿ya? La suma, el tema acá con el desempleo en general es que cómo se miden los inactivos. Yo creo que todavía hay bastantes inactivos, todavía, ¿ya? Entonces eso no está en la cifra de desempleo, y por eso justamente tú no has logrado, si bien el desempleo es bajo, no has logrado reponer todos los empleos que tenías antes, digamos, los 800.000 empleos. Has logrado reponer en el margen, llegaste casi 800, 790, ahora bajaron 20.000, 770.000 empleos lo que hay hoy día en el mercado, ¿ya? Eso, acuérdate que el desempleo se mide entre la cantidad de gente que está buscando trabajo y los que están trabajando, no los que no están buscando trabajo. Por eso digo, la tasa de desempleo lo más probable es que se mantenga en ese nivel, entre el 7% que está ahora, hasta el 9%, en ese rango, ahí vamos a variar la tasa de desempleo en el sector. Y lo último, en relación a esta norma que está aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención relacionada al tema de concesiones, que se quiere poner fin a los peajes, fin a las concesiones de carretera, ¿cómo impactaría eso de avanzar y ser aprobado finalmente o de incluirse en la propuesta de constitución? Sí, bueno. Estamos muy expectantes de varias cosas que hoy día han salido aprobadas en el Pleno o se han presentado en el Pleno.
Pero una de ellas es la que se menciona acá respecto al tema de las concesiones, y la verdad es que en el modelo de concesiones, independiente de que alguien no esté contento con la tarifa o pueda encontrar que la tarifa es cara o excesiva, pero sí lo que es claro, que es la manera de que el Estado disponga de esos recursos para desarrollar otro tipo de programas, como son los programas sociales. Entonces, si evidentemente el sistema de concesiones es posible mejorarlo, yo creo que el servicio hay que pensarlo, todos somos usuarios de las carreteras y vemos lo que se dificulta con los peajes hoy día, yo creo que el free flow va encaminado a resolverlo, pero también creo que es fundamental preservar el sistema de concesiones en nuestro país, porque, insisto, hoy día, por ejemplo, el presupuesto que hay en concesiones para los años futuros son del orden de 6.000 millones de dólares, y si no está disponible ese dinero, la verdad es que hay que sacarlo de otro lugar, porque ese financiamiento se logra a través de las concesionarias. Entonces, nos preocupa, y creemos que, esperamos, digamos, que el Pleno al final pueda tomar una buena decisión al respecto. Hola, Tomás Molina de MOL por aquí. Para cualquiera de los tres, esta alza de costos de la construcción de entre 14 y 17%, también está muy probable caída en la demanda a propósito de la alza de tasa y la inminente subida de precios. ¿En qué posición quedan los pequeños empresarios de la construcción, las pequeñas inmobiliarias o los que eventualmente quieren entrar a este sector? ¿Es atractivo idea entrar al sector y en qué posición están las pymes? Bueno, como pasa siempre, ¿ya? Yo creo que cuando estos fenómenos ocurren, que aumentan los costos fuertemente, digamos, hay aumentos de precios, caen las demandas, ¿ya? En general siempre los más chicos son los más perjudicados, ¿ya? Porque no tienen espalda. O sea, cuando tú eres grande, potencialmente tenés capacidad de financiamiento, tienes ciertas capacidades mayores que lo que tiene una persona que está partiendo. Y de hecho, en todas las crisis históricas, yo siempre he tenido el recuerdo, como anécdota, uno hablaba mucho de que muchos profesionales de distintos tipos se juntaban para construir edificios, antes, cuando había bondades. ¿Cierto? Todos juntemos los amigos, tenemos plata, hacemos un edificio y vendemos departamentos. Era bastante típico, esos típicos momentos de bonanza, digamos. En momentos de crisis, eso no ocurre. Porque ciertamente esas escalas menores, con todos estos datos que te estoy diciendo, es difícil manejarlas. Entonces, en el fondo, al final, claro, puede que los más grandes tengan una capacidad de supervivencia un poco mayor que lo que tienen los más chicos. Yo creo que eso es lo que finalmente pasa en estas situaciones. Y en ese sentido, ¿hay una preocupación que haya una mayor concentración en el sector? Es que hoy día están todos concentrados, hoy día no hay ninguna empresa de construcción, ninguna, que represente 2 dígitos, o sea, todas son menos del 10, o sea, la verdad es mucho menos del 10% del mercado. Hoy día, de hecho, se lo da impuesto interno por RUT de empresas constructoras, ¿cuántos RUT hay de empresas que se declaran en construcción y que estén pagando impuestos, o sea, que tengan actividad o tengan movimiento? Son más de 30.000. O sea, la verdad que, claro, acá hay muchos contratistas chicos, subcontratistas que están, hay muchos de esos en este mercado. Probablemente muchos de esos son los que van teniendo problemas con esta situación, digamos. Pero todavía es un mercado bastante profundo, digamos. Insisto, no hay ningún actor grande que sean tan relevantes en el mercado. ¿Ya? Se concentra un poco más, sí, pero no es un nivel de concentración que sea riesgoso aún, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna última para terminar? ¿No? Perfecto. Muchas gracias a todos por asistir a la conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena semana.